Hola, hola, volvimos otra vez. Hoy vamos a hablar sobre, volviendo al tema, por ejemplo, de migración, de factores de la población y estas cuestiones que afectan. Vamos a hablar un poco de demografía, como habíamos hablado, que es el estudio y los cambios poblacionales en un largo periodo, pues ahora lo vamos a tomar más en serio. Y vamos a ver varios conceptos que nos van a ayudar, por ejemplo, a mantenernos en una mejor comprensión de los temas, ¿no? Que hemos estado abordando. Entonces, el tema de hoy, ¿cómo ha cambiado la población del siglo XX al siglo XXI? ¿Qué quiere decir esto? De 1900 a 1999 y del 2000, pues a la actualidad. Es decir, hemos tenido un cambio poblacional, no somos los mismos nuestros padres que nuestros abuelos, que nuestros tatarabuelos. Es decir, ha habido un cambio en nuestra dinámica y esto se debe a ciertas cuestiones, ¿no? Conceptos que tenemos que tener claros para esta unidad es que la demografía lo que tenemos que ver es que es el estudio de diversas ciencias basados en la población humana. ¿Ok? Eh, que, por ejemplo, la sociología, la antropología, la historia, ¿no? Y la estadística se unen para hacer análisis de la población, ya sea por edades, por grupo familiar, por atributos étnicos, por actividades económicas y estado civil, si están casados, etcétera, etcétera. Y ve cómo se ha modificado, por ejemplo, a lo largo de un tiempo, las características, los nacimientos, los matrimonios, los fallecimientos, la salud, y cómo esto se ve afectado tanto social y económicamente, y cómo, por ejemplo, hay más rasgos de delincuencia, por ejemplo, o de educación, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente es tomar todas las características, todas las estadísticas que se hacen a lo largo de un tiempo y analizarlas. ¿Por qué? ¿Por qué se da? ¿Cuáles son las causas que influyeron en tal cambio poblacional, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los conceptos que vamos a ver y que son un concepto de la demografía es la tasa de mortalidad. Se refiere a la cantidad de muertes o de funciones registradas en un periodo de tiempo. Generalmente, por ejemplo, y en todos los países es un estándar que es por un año. Entonces, son la cantidad de muertes, ¿verdad? Eh, eh, por cada 1.000 personas en un año. Esto se toma, ¿verdad? Es como una fórmula, ¿no? Entonces, cada 1.000 personas, ¿cuántas personas hay? Y de ahí se saca la tasa de mortalidad, ¿ok? En contraposición a la tasa de mortalidad, tenemos la tasa de natalidad, que es la cantidad de nacimientos vivos, ¿ok? Eh, perdón, de nacimientos, perdón. La natalidad es la cantidad de nacimientos, ¿ok? Entonces, igual, por cada 1.000 habitantes, ¿cuántos embarazos hay? ¿Ok? ¿Qué es diferente a la tasa de fecundidad? Que la tasa de fecundidad lo que cuenta son los nacimientos vivos. Como ustedes saben, los embarazos, pues lastimosamente no todos llegan a conclusión y pues puede haber algún aborto, alguna cuestión ahí que implique, ¿verdad? Eh, este, pues la, el corto de un embarazo, ¿verdad? Que llega a partir y a parar, por ejemplo, el proceso de embarazo. Y esto provoca, por ejemplo, que vayan a la tasa de mortalidad infantil, que más adelante vamos a ver, pero la tasa de fecundidad son la cantidad de nacimientos vivos entre mujeres de 15 a 49 años, que usualmente es la edad fértil, ¿verdad? No necesariamente eh, quiere decir que después de los 49 años las mujeres no quedan embarazadas, pues claro que sí, puede pasar, pero para efectos de estadística y tasas de fecundidad se toma este parámetro de edad. Y ¿esto qué genera? Pues un crecimiento de la población. Es una tendencia a crecer o a decrecer, dependiendo de los factores. Hay ciertas cuestiones que vamos a ver. Está el crecimiento natural o vegetativo, que es la diferencia de nacimientos y de funciones. Y luego está el otro, que es el artificial, que es la diferencia entre migración y emigración. Es decir, podemos tener un crecimiento de la población artificial, que es por la llegada de personas migrantes. ¿Vamos a tener más población? Sí, pero no necesariamente responden a los procesos de nacimientos y muertes, sino que está llegando nueva gente que no nació acá. Entonces eso hace que crezca la cuestión. Que espero que esté quedando claro. Si no, me lo dicen, ¿verdad? Más adelante lo vamos a retomar. Hay un crecimiento real que básicamente es el aumento de crecimiento de la población.
en el producto de nacimientos, muertes y migraciones en un periodo. Cuando se toman en cuenta las migraciones, los nacimientos y las muertes, ese se llama el crecimiento real. Pero tenemos un crecimiento de la población, ¿ok? Eh, Luego está la densidad de población, que básicamente quiere decir, hace referencia a la cantidad de personas que viven en un kilómetro cuadrado. Este se logra dividiendo la cantidad de habitantes de una región por por la superficie del territorio. Es decir, la cantidad de personas, entre más densidad de población haya por menos metro cuadrado, más personas viven ahí. Por ejemplo, si tenemos una densidad de personas de 200 por metro cuadrado, estamos hablando de que es una zona muy densa, ¿ok? Por ejemplo, y esto usualmente pasa en las zonas urbanas, es decir, lugares donde hay vecinos muy cerca, donde hay personas, por ejemplo, que viven en departamentos, en torres de departamentos, ¿verdad? Es decir, hay metro cuadrado, sí, el que está construido, pero para arriba viven más y más personas, esto provoca que la densidad pues aumente. Y esto tiene que ver exclusivamente con la estructura de la población, que básicamente es clasificar a la población en determinados criterios, por ejemplo, que permiten el estudio de las estructuras y los rasgos de cada población vistos en estructuras. Esto es una pirámide poblacional, esta es la del 2019 para Costa Rica, ¿verdad? Son instrumentos que permiten medir eh, a las personas por sexo, por edad, ¿verdad? Y ver cómo se están comportando a lo largo, ¿no? Estos tipos de pirámides se basan en tres tipos. Están las pirámides como esa, que es una pirámide abultada en el centro, ¿verdad? No es una pirámide perfecta, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que acá hay más personas envejeciendo, ¿verdad? Y que hay más personas en edad productivo que personas naciendo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay un decrecimiento de los nacimientos, que las personas entre los 24 y los 49 años no están teniendo hijos. Y esto provoca que pues, la tasa de fertilidad y de natalidad sea menor, es decir, hay menos personas acá. Entonces, esto es una pirámide invertida, ¿no? Hay una página, por ejemplo, que se encarga de esto. Este, Vamos a ver si la vemos acá. Vamos a ver el caso de Costa Rica. Ujú, ya les pongo la cuestión. Ok, ay no, no estoy compartiendo. Vamos a ver. Ujú, ok, ahora aquí. Por ejemplo, esta es la página que se encarga de esto, es una página de acceso libre, todos podemos ver y aquí podemos ver el país. Por ejemplo, ahorita estamos en el mundo, esta es la pirámide que hay en el mundo. Si vemos, estamos en tendencia de una pirámide invertida, aunque seguimos siendo una pirámide pues relativamente buena. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que nos hemos mantenido básicamente en una tasa de reemplazo. ¿Qué quiere decir esto? Que vean acá, a partir de las personas de 5 y 9 años, pues ya viene un descenso de la población. Es decir, en el mundo hay más personas de los 10 a los 39 años que personas de los 40 a los 69 y que personas de los 4 años. Esto pues relativamente muestra un problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que van a haber más personas viejas que personas jóvenes en algún punto. Por ejemplo, ¿cuál era en el 2000? Bueno, vamos a verla en 1990. Ven que tenemos una pirámide perfecta. En 1990, vean acá. Ven donde le di clic, 1990. Esta es para 1992, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle 1990 exactos, que, bueno, aquí podemos arriba bajarles el año con las flechitas, uno, dos. Para 1990, pues tenemos una pirámide pues perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más nacimientos que muertes y que personas pues en edad reproductiva. Es decir, hay una tasa de reemplazo. Por ejemplo, ¿por qué utilicé 1990? Porque yo nací. Por ejemplo, pero vamos a ver cuándo nació mi papá, que es 1965. ¿Cuál es la población en 1965? Vean la cantidad de nacimientos. Esto es una pirámide espectacular. Es decir, hay más nacimientos que muertes
y esto genera que el crecimiento de la población sea progresivo, es decir, que haya una tasa de reemplazo. ¿Cuáles son las predicciones que hay para el 2000, para el 2100, por ejemplo? Se proyecta con los nacimientos actuales que para el 2100 no vamos a tener una pirámide, sino que ya hay rasgos de eh, pirámides invertidas. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas jóvenes van a llegar a disminuir y las personas adultas, por ejemplo, personas viviendo entre los 65 y los 89 años va a ser mayor, por ejemplo, personas, vean, 3,1, 3,1. Es decir, la población, el mayor grupo de la población va a estar en la zona alta, no en la zona baja. Y esto, pues, es una cuestión de inestabilidad. Esto en el mundo, ¿verdad? Pero si nos vamos a Costa Rica, ¿verdad? Podemos buscar aquí Costa Rica. ¿Qué tenemos? Costa Rica, pues, para el 2000, vamos a ver, en la actualidad, vamos a ver, 1965, cuando nació mi papá, pues vemos una pirámide perfecta. Es decir, hay más nacimientos que muertes, ¿verdad? Cuando nació mi mamá, en el 60, en el 67, vamos a ver, igual, la misma tendencia. Pero bueno, vámonos al 80, cuando sea el baby boom, es decir, el nacimiento exponencial de personas. Vamos a ver, aquí estamos en 1980, vamos a ver, 79, 80. Ok, en Costa Rica se da una cuestión que se llama el baby boom acá. Ves que tenemos un aumento de nacimientos. Ok, vean que el 6,9 de la población era hombre, el 6,6 era mujer y vean, eran niños. Ok, por ejemplo, estos de 1980 son la mayor cantidad de nacimientos que va a tener el país, producto, por ejemplo, de varias políticas que vamos a ver. Pero lo que quiero que entendamos es esto, ¿no? Es decir, hay un aumento en la población. Pero vámonos ahora al 2020, donde estamos en la actualidad. Tenemos una pirámide totalmente invertida. Los grandes gruesos de la población, es decir, las personas que nacimos en 1990, que estamos teniendo la bandera, el mayor grueso de la población, si ven 4,3 y 4,1, somos nosotros, nacimos en el 90, no estamos teniendo hijos. Y esto provoca, por ejemplo, que no haya una tasa de reemplazo y que nuestra pirámide pues se vea así invertida. Y esto pues nos va a preocupar, por ejemplo, nuestro sistema de salud, el sistema de la caja, por ejemplo, funciona mediante la tasa de reemplazo. Si esto no se cumple, por ejemplo, va a haber menos dinero para pagar, por ejemplo, las cuotas de la caja, etcétera, etcétera. Y esto quiere decir que nosotros, es decir, la población que estamos entre los 25 y 44 años, no lleguemos a pues, recibir pensión. Eh, bueno, volvamos otra vez. ¿Vieron cómo sirven estas pirámides para revisar la población, para hacer estudios, para analizarlo, etcétera, etcétera? Esto nos sirve mucho. Por ejemplo, ay, perdón, volvamos a la pirámide. Por ejemplo, podemos ver un país que haya tenido guerras. Por ejemplo, vámonos a Irak. Por ejemplo, Irak, 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 Irak. Irak. Esta es la población actual de Irak vamos a ver, en el 2020. Tiene una pirámide pues medianamente buena. Pero ¿qué pasó en el 2005? En el 2005 tuvieron un periodo de guerra, por ejemplo, que se va a ver impactado en el 2010. ¿Ven cómo se modificó la pirámide? ¿Qué quiere decir eso? Que del 2005 al 2010 pues tuvieron menos hijos. Se ve acá. Por ejemplo, ¿qué pasó en la población mundial? Bueno, vamos a ver otro, podemos buscar Siria para, para ver más o menos eh, cómo está. Vamos a ver, vamos a ver Siria en Arab Republic. Vamos a ver, Siria, en la actualidad, por ejemplo, hay una, no, en el 2005 no, quiero buscarlos en el 2010. Vean acá Siria, por ejemplo, en el 2010 tenía una pirámide pues ahí medianamente creciente, ¿verdad? Vean que la mayor está en los nacimientos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa en el 2015, después de la primavera árabe que afectó del 2011 al 2020, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una pirámide sumamente invertida por la cantidad de muertes, por la cantidad de personas que se fueron, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esto nos ayuda a ver esto, por ejemplo, cómo un conflicto bélico afectó a la calidad de vida y a la vida de estas personas en el 2016, 2015. ¿Producto de qué? De los procesos bélicos. Vean que la cantidad de personas se fueron. ¿Cuáles? Aquellas que estaban en las edades más reproductivas, en las edades de trabajo. Vean acá, en 6 años, cómo cambió una pirámide poblacional, producto de qué? Pues de una guerra, ¿no? Vean acá cómo se va modificando, esto es para el 2018, ¿ok?
ya van retomando otra vez con el Estado Islámico, pero vea cómo va quedando, ¿eh? Y se va modificando las proyecciones, ¿ok? Esto es muy importante, pues nos permiten como sociedad planificarnos a diferentes escalas, ¿no? Entonces, vemos que las pirámides de población nos sirven para eso, ¿ok? La distribución de la población se distribuye de diferentes maneras, producto de factores naturales, es decir, a la gente le gusta vivir en lugares donde pues haya una brisa, donde tengan una calidad de vida, donde haya mejores vistas. También por factores políticos, aquellos que tienen que ver con mejoras, con buenas cuestiones, factores históricos, por ejemplo, tenemos ciudades que son históricas, que han sido ciudades puerto y que pues se ha movido la economía en esos sectores que provoca que que las poblaciones pues busquen esos centros. Eh, También tenemos factores tecnológicos, ¿verdad? Que son aquellos, el acceso, por ejemplo, a Internet, el acceso a, nuevas tecnologías, inteligencias artificiales, provocan que las personas se vayan y existen regiones sumamente pobladas que se van moviendo y que presentan grupos poblacionales con características especiales de las regiones y que, básicamente se distribuye la población, por ejemplo. Factores naturales que afectan. Bueno, el crecimiento, como vimos, no es constante, varía en función del clima, producción de alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, las personas, por ejemplo, en Siberia, van a tener una muy clara diferencia, por ejemplo, a personas que viven en nosotros en un país tropical. Los factores políticos, aquellos donde hayan guerras, donde las personas migren por cuestiones por economías pobres, por factores bélicos, ¿verdad? Es básicamente eso que tiene que ver con factores políticos. Factores históricos, por ejemplo, nosotros tenemos un crecimiento de la población a partir de 1950 y esto se debe a la vacunación. Descubrimos la penicilina, descubrimos ciertas vacunas, por ejemplo, la vacuna contra el polio, contra la varicela, contra el tétano, que provocan que la población, pues, tenga una mejor calidad de vida y entre más calidad de vida y más acceso a la salud haya, va a haber un crecimiento de la población. ¿Ok? Factores tecnológicos, educación, medicina y urbanismo, todos van a buscar estas cuestiones. Nosotros vamos a buscar tener la universidad más cerca, vamos a buscar la escuela más cerca, tener el acceso a servicios más cerca, ¿ok? Y esto, por ejemplo, nos vuelve al tema que tocamos por encimita de la clase pasada, la presentación pasada, que es el tema de la ruralidad versus la urbanidad. La población rural es aquella que vive en el campo y se dedica principalmente a cuestiones agrícolas, aquellos lugares que se dedican a siembras de monocultivos, por ejemplo, banano, piña, ¿verdad? Sandía, por lo menos en el país, por ejemplo, pues en Tierra Blanca, si nos vamos ahí en Cartago, donde son ustedes la mayoría, pues vemos que hay grandes sembradíos y hay pocas casas, ¿verdad? Aunque, bueno, Tierra Blanca se ha ido poblando últimamente, pues básicamente es eso, ¿verdad? Son lugares donde las extensiones de terreno, pues se dedican a labores agrícolas, ¿verdad? Y que la población, es decir, la densidad de la población, pues es muy, muy poca. Es decir, hay muy pocas personas para la cantidad de kilómetros cuadrados. Y luego tenemos lo urbano, ¿verdad? Y que se define como aquella que se encuentra en las ciudades, cuenta con mejores servicios, es decir, van a estar los bancos más cerca, van a tener agua, van a tener un transporte y se dedican a factores secundarios, ¿verdad? De la cuestión, por ejemplo, las empresas, las fábricas van a estar acá y el sector servicio, el comercio, los educadores, los abogados, todas esas personas que forman parte del sector terciario, pues van a estar aquí. Bueno, esto es de los sectores económicos, ¿verdad? Hablamos del sector primario, lo hemos tocado, lo tocamos la semana pasada, es el sector económico primario es aquel que extrae la materia prima de la naturaleza, el sector secundario transforma esa materia prima en un producto elaborado, por ejemplo, el uso de metales, los empaques de alimentos, etcétera, etcétera. Y el sector terciario, básicamente es el sector de servicios, aquel que vende el producto, está la educación, están las empresas, están los secretarios, están todas estas personas que no necesariamente trabajan con una materia prima, pero que, por ejemplo, utilizan una materia prima para vender. Por ejemplo, los supermercados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Dinámica de la población en el siglo XX-XXI. ¿Cómo ha cambiado la población? Bueno, hemos tenido un crecimiento acelerado, ha disminuido la mortalidad y hay un aumento de la natalidad.
debido a una explosión demográfica. Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos que en Costa Rica hubo un baby boom en los 80? Bueno, básicamente, pues responde a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontramos en la salud, encontramos en la vacunación, pues la cuestión perfecta para hacer. Y es diferente entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en África registra el mayor crecimiento, pasó de 220 millones en 1950 a 812 millones en el 2001. Esto es un aumento exponencial. Si lo ven, creció casi cuatro veces más lo que era, ¿verdad? Y esto se debe a una tasa de mortalidad muy baja y una estabilidad de la fecundidad, sobre todo en países, ¿verdad? Por ejemplo, de esta zona de África subsahariana, exceptuando estas zonas, ¿verdad? Que por diversos conflictos étnicos, pues no han tenido una estabilidad política, pero que, como les decía, África ha tenido un crecimiento, pues sumamente importante sobre la población, ¿no? Luego tenemos el caso de África, de Asia, perdón, que es el continente más poblado. Es una característica muy importante. Por ejemplo, tenemos centros muy importantes de población acá. Tenemos a China, acá, ¿verdad? Y tenemos a la India, que son los países más poblados del mundo, ¿no? Y son sumamente importantes, sobre todo en la actualidad. Si quieren, pues pueden ver lo que está pasando con las BRICS, que son un nuevo grupo económico, ¿verdad? Que busca, pues, tener un poco más de control sobre la economía. Se llaman BRICS porque está Brasil, Rusia, India, China y Singapur, ¿verdad? Entonces, pues este grupo es muy importante porque tiene a los tres países, pues con una media de población bastante alta, que son Brasil, India y China. Asia Meridional tiene las más tasas de crecimiento parecidas a África, ¿verdad? Toda esta zona, pues ha tenido un crecimiento sostenido, mientras que China ha disminuido históricamente su tasa de crecimiento debido a estas cuestiones que pues tienen que ver más con la política esta del hijo único, ¿verdad? Que ha provocado, por ejemplo, que la tasa de crecimiento en China pues baje un montón. América Latina tenemos un crecimiento sostenido, la tasa de crecimiento de la población fue 11,4 por cada 1.000 personas, es decir, por cada 10 personas, todas tenían un hijo, ¿verdad? Entonces quiere decir que es una tasa sumamente amplia. ¿Quiere decir que todas las personas tuvieron un hijo? No, claramente hay familias que es más diferente, son diferentes, ¿verdad? Hay personas que tienen más y menos hijos. Las mayores tasas de crecimiento lo tienen Panamá, Bolivia y Guatemala, ¿verdad? Y la esperanza de vida de la región creció, ¿verdad? Ahora es de 74 años, 8 años, ¿verdad? Y actualmente hay un descenso en la fecundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda la región, pues nosotros estamos decidiendo no tener hijos, ¿verdad? Y más adelante vamos a tener una discusión sobre eso porque me parece interesante, pues, ver esto, ¿no? Yo lo hablaba con gente de mi generación, como lo vimos ahora. Bueno, yo nací en los 90, la mayoría de mis amigos pues no tienen hijos, yo no tengo hijos y no veo el momento para tenerlos. Y nosotros hablábamos por qué nosotros no teníamos hijos. No, hace poco que fui de vacaciones con ellos y lo hablábamos desde una cuestión, no desde que no queramos tener hijos por el hecho de no tenerlos o por no tener la carga, sino que tener un hijo es sumamente caro. Entonces yo me puse a pensar que realmente no es que no queramos ser padres, es que la situación económica está sumamente cara. Entonces no somos somos personas infértiles por alguna manera y por así decirlo, económicos. Es decir, tenemos una castración económica. No somos padres porque no nos dan los medios para hacerlo. ¿Ok? Luego tenemos a Europa y América del Norte. ¿Por qué ellos? Bueno, porque son los países más desarrollados, tienen una tasa de fecundidad sumamente baja, es decir, en Europa y en Estados Unidos no están teniendo hijos, pero desde antes, por ejemplo, desde la época de los 90, tienen una natalidad muy baja. Esto provoca, por ejemplo, un avejentamiento de la población y que la migración sea un factor influyente. Por ejemplo, lo que les decía, eh, ¿qué pasa cuando estas poblaciones se avejentan? Bueno, buscan a personas jóvenes para que vayan ahí. ¿Y de dónde son? Pues de América Latina, por ejemplo, en Alemania, que es este país que tenemos por acá, eh, hacen programas para que las personas pues vayan allá, médicos, enfermeras, ¿verdad? Sumamente importantes para una sociedad, pues son latinas. Las entrenan, les enseñan alemán para que puedan trabajar ahí.
Y hay un envejecimiento de la población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un aumento de la esperanza de vida, es decir, las personas viven más y hay una disminución de la mortalidad. Claramente esto hace que la esperanza de vida pues sea más. Hay un aumento de la esperanza de vida, pero diferencia entre los países, es decir, no todos los países tienen la misma esperanza de vida. Por ejemplo, acá en Costa Rica es de 74,8 para los hombres y de 76 para las mujeres. Las mujeres viven más que los hombres, eso es una media a nivel mundial. Viven aproximadamente entre 2 y 4 años más que un hombre. Y esto nos presenta ciertos retos, ¿verdad? Es decir, estamos realmente eh, preparados para afrontar el envejecimiento de la población. Estamos siendo responsables con nuestros adultos mayores. ¿Qué tipo de país o región o mundo les estamos dando, por ejemplo, a las futuras generaciones? Y esto, pues, me viene a hincapié, bueno, hace 3 años ya, qué rápido, bueno, 2 años y medio, Cartaginés salió campeón bueno, yo estuve allá, como Cartago que soy, celebré mucho el título, pero una de las noticias que más me quedaron grabadas después de que Cartaginés fuese campeón fue la cantidad de adultos mayores que se encontraron en situación de abandono y fueron abandonados en las celebraciones del Cartaginés. 14 personas, adultos mayores, fueron abandonadas por su familia, las dejaron botadas. Adultos mayores, abuelos y abuelas de personas no fueron bienvenidas en sus casas. Y esto me pone a mí a pensar, por ejemplo, qué clase de futuro les espera a las personas mayores y qué clase de valores estamos enseñando ahora si estamos dejando a nuestros abuelos botados, ¿verdad? Y esto, pues, ciertas cuestiones, por ejemplo, también veía cómo eh, en este programa que le gusta ver a mi mamá, que dan en Informe 11, un señor de 80 años trabajando siendo Uber Eats y lo veían como el gran, o sea, ya tiene 80 años, él no tiene necesidad de trabajar, debería tener una pensión competente, algo para descansar, él ya trabajó lo que tenía que trabajar. No tiene por qué ser Uber Eats, o sea, y romantizamos eso, lo vemos como, uy, el señor emprendedor y que... No, es que no es lo idóneo, no es algo que se tenga que hacer, no es algo que veamos, pues bien, digamos, siento que normalizar que una persona mayor de 65 años trabaje es un fallo como población, ¿no? O sea, estamos mal, ¿ok? Y eso nos presenta ciertos retos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que abordar? ¿Verdad? Y esto, pues, claramente, pues nos hace preguntar. Y eso es, por ejemplo, los retos que les decía, más herramientas para una vida digna. No podemos romantizar que personas mayores de 80 años trabajen. No podemos romantizar personas que sean echadas en los parques, así como si fuesen un objeto. Tenemos que mejorar el respeto, la disminución de violencia, personas de eso. Nunca se me va a olvidar a mí, yo era un joven cuando empezaron a sacar los carnets de la tercera edad y la cantidad de improperios que les decían a las personas mayores solo por pasar con el carnet, con el tiquete. Se tuvo que hacer toda una campaña para que los choferes de bus aceptaran a los carnets, aceptaran que las personas adultas no pagaran no pasaran el pasaje del bus. ¿Verdad? Y eso fue todo un tema y volvemos a la misma cuestión. Realmente respetamos a nuestros ancianos, les damos el lugar que se merecen. Y como vimos, en las pirámides poblacionales vamos para allá. Hay un envejecimiento sumamente amplio. Las personas no están teniendo hijos y no los van a tener. Mi generación ya no los tuvo y si van a tener, no van a pasar más de uno y son reemplazados con perrijos y vemos este fenómeno de gente que tiene pues estos perros que los tratan como hijos y los llevan a fiestas y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué retos tenemos? ¿Cómo vamos a respetar a los adultos mayores? ¿Tenemos las herramientas necesarias para hacerlo? Bueno. Hay un dilema en la planificación familiar, por ejemplo, ya superamos los 6.000 millones de habitantes. eh, ¿Hay una distribución equitativa de la población? Pues no, vemos, por ejemplo, como en países como en África, como en Asia, hay un aumento de la población, pero en el norte de Europa, en América del Norte, ¿verdad? Pues está descendiendo eso. Hay que respetar a las personas de decidir. Claramente, las personas pueden ser libres de elegir ser padres o no. Eh, pero realmente estamos bien en hacerlo, debe tomarlo el Estado.
por ejemplo, el caso de la India, básicamente hizo un programa familiar. ¿Por qué? Porque había muchas personas y estaban teniendo muchos hijos, ¿verdad? Pero ese plan básicamente no se dio porque no se pudieron dar los servicios de esterilización, no hubo un sistema adecuado, por ejemplo, para las personas pues que estuvieran ahí. Eh, Deme un momento, ya vuelvo. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, y básicamente, digamos, esta tasa y estos planes de planificación no se dieron, ¿verdad? Por una desigualdad, sobre todo, se dio muy poco apoyo financiero y administrativo, y además había muchas cuestiones religiosas que impedían que estas personas pues tuvieran un acceso a la planificación eficiente. Actualmente, ¿qué buscan? Pues elevar la edad del matrimonio. Básicamente lo que hablábamos en clases anteriores sobre el matrimonio infantil. India es uno de esos países que tiene un matrimonio infantil. Aún se dan pues estas alianzas matrimoniales que, por ejemplo, obligaban a mujeres a casarse, aumentar la campaña de alfabetización y igualdad de oportunidades para las mujeres. Las mujeres que pues tienen un proyecto, eh, vamos a ver, de vida que más profesional tienden a tener menos hijos. Esto es más o menos lo que buscaban ahí, personas que pues la mujer pues logre desarrollar y por ende pues planifique mejor de cuándo y dónde tener hijos, ¿verdad? Y que básicamente buscar, por ejemplo, que las personas tengan familias pequeñas. Y una de las cuestiones que tienen que hacer es disminuir la mortalidad infantil. India ahorita es una potencia, pero tiene, por ejemplo, estas cuestiones todavía que vienen a afectar pues su desempeño, ¿no? Y básicamente eso es lo que tenemos que ver en esta cuestión. Ahora, en Costa Rica, ¿qué pasa? Bueno, más o menos lo que vimos. Eh, Vamos a ver, esta es la presentación. En Costa Rica, pues básicamente tenemos un cambio poblacional. Pasamos de ser básicamente 500.000 habitantes a ser casi 5 millones en la actualidad. ¿Verdad? 5 millones y un restillo. ¿Y qué sucede? Bueno, básicamente, otra vez, que quede claro, la natalidad, que es el nacimiento en un lugar determinado, en un tiempo determinado, es un año por cada 1.000 personas. Mortalidad, cantidad de personas muertas en un año, ¿verdad? Por kilómetro cuadrado. Y la densidad, el número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ok? En Costa Rica somos producto de muchas mezclas étnicas, es decir, tenemos un bagaje étnico sumamente amplio. Por ejemplo, tenemos a etnia afrodescendiente, tenemos a mezclas de indígenas, tenemos a población europea. Esto genera que Costa Rica sea un país pluricultural, hay muchas culturas en un mismo territorio. Y desde 1984, desde el 80, tenemos un crecimiento sostenido de la población debido a las mejoras en salud y a la mortalidad infantil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hemos tenido mejores vacunas, que hemos tenido embarazos más exitosos debido a un aumento en la salud pública. Y esto quiero que quede claro. Costa Rica tuvo un crecimiento muy sostenido debido a que se invirtió en salud pública, es decir, en hospitales públicos, en hospitales del Estado. ¿Cómo es la natalidad en Costa Rica? Para el 2014 fue el 14,77 y el índice de fecundidad de 0,82. ¿Qué nos quiere decir esto? Vean que para el 2014 por cada 1.000 mujeres, dos estaban embarazadas. ¿Ok? Y vean que la cantidad de embarazos, ojo, para el 2014, 14,7% de cada 1.000 embarazos llegaban, pues excelentes, es decir, quedaban embarazadas, 14 mujeres de cada 1.000. Eso es buenísimo, ¿ok? Teníamos una tasa ahí sostenida. El hecho que se tenga un índice menor al del 2% nos quiere decir que hay una tasa de reemplazo que no se está dando, ¿ok? Eso no garantiza que la población sea estable, más o menos lo que veíamos en la población anterior, en la pirámide anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, aunque tienen una tasa de fecundidad, una tasa de embarazo alta, la tasa de fecundidad está muy baja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no estamos por encima de la tasa de reemplazo, lo que provoca una serie de problemáticas, como lo veíamos ahora, un envejecimiento de la población. Costa Rica tiene una natalidad muy baja. Fue el país número 125 en tasa de natalidad y el 136 en fecundidad. Es decir, de 196 estamos abajo en los índices.
Estamos teniendo menos hijos y estamos dejando menos mujeres embarazadas. ¿Ok? Y esto provoca una serie de problemáticas, ¿verdad? Que tienen que ver con el aumento de la población, el envejecimiento de la población, el aumento de la población mayor y el acceso de servicios. Por ejemplo, tenemos, como les decía, un sistema de salud que se basa en este, en un sistema de salud que se basa en la solidaridad y en el reemplazo poblacional. Así es, o sea, necesitamos que más personas estén trabajando para que nuestras pensiones se mantengan, ¿no? ¿Y qué pasa si vemos más personas necesitando pensiones que personas cotizando? Bueno, un problema es, ¿qué quiere decir eso? Que no vamos a tener pensión. En Costa Rica tenemos 4,5, 4,83 muertos por cada 1.000 habitantes. Tenemos, ¿qué quiere decir eso? Que cada 5 habitantes, de cada 1.000, 5 habitantes se mueren al día. Y la tasa de mortalidad ha descendido notablemente. ¿Y qué quiere decir esto? Que estamos envejeciendo mucho y acelerado, ¿ok? Las personas viven más y tenemos menos hijos, ¿ok? Y inmigración en Costa Rica, bueno, ha existido desde la época colonial. Las más importantes que tenemos, las de los asiáticos y afrocaribeños, que ha sido que ha manejado el país. Por ejemplo, también tenemos la llegada de los polacos, italianos y judíos, producto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. El hecho de los italianos y los judíos, bueno, huyendo de la Alemania, pues la Alemania nazi y la Italia fascista, ¿verdad? Y perdón, ya casi para el perro, qué vergüenza. La inmigración internacional es un factor importante en la población, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha migración nicaragüense a partir de la década de los 80, huyendo, por ejemplo, de los periodos de guerra que pues afectaron la región. Y esto nos genera ciertos retos en interculturalidad, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cuestiones que más me han marcado a mí como docente es llegar a una escuela y que la mayoría de la población sea nicaragüense. Y eso, por ejemplo, nos da ciertos retos. Por ejemplo, el 15 de septiembre, ¿por qué no podemos tocar el himno de Nicaragua si se independizó el mismo día con nosotros? ¿Verdad? Yo siento que es parte de ellos, es parte de su cultura y se debe respetar también. El hecho que sean migrantes y que estén en este país no quiere decir que los tengamos que dejar de un lado. En Costa Rica la densidad de población, a diferencia de otros países, se concentra en los valles internos. Por ejemplo, el gran área metropolitana es un valle. Las costas son pocos pobladas. Si nos vamos a ver los grandes mapas del mundo, las grandes ciudades son puertos. New York, California, ¿verdad? Eh, Nápoles, Sevilla, Madrid, Barcelona, son puertos, ¿verdad? Hong Kong, por ejemplo, eh, son puertos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es ahí donde llegan las mercancías, es ahí donde viven la mayor cantidad de personas, pero en Costa Rica no. Es decir, nuestra densidad de población, perdón, nuestra densidad de población está en los valles. Esto es diferente, ¿verdad? Nosotros no, las costas están abandonadas. En Costa Rica hay un aumento de la urbanización. En las zonas urbanas residen 7 cada 10 habitantes del país. No sé si han visto en Cartago cómo ha aumentado el fenómeno de condominios. Debe, se debe a esto, pues, es decir, las personas están saliendo de San José, están saliendo de Heredia y se están yendo a Cartago, y esto ha provocado un aumento de la densidad de población. Actualmente en Costa Rica hay 84 personas por kilómetro cuadrado. Es decir, en un kilómetro cuadrado viven 84 personas en el GAM. O sea, eso es bastante, ¿no? Históricamente en Costa Rica han habido más mujeres que hombres, pero a partir del 2000 la brecha disminuyó. En 1984 las personas menores de 15 años representaban el 36 de la población total, mientras que las de 65 el 4,5. Y en la actualidad, a partir del 2000, vean que las personas de 15 años representan el 24 y las personas mayores de 65 el 7,2. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un aumento en el envejecimiento de la población. ¿Ok? Se establece que las personas viven 74 años hombres y que 79 las mujeres aproximadamente. Actualmente, digamos, como les dije, hay un aumento. Se cree que los hombres viven 76, las mujeres 79, pero pues está ahí, siempre varía. Otra cuestión que nos afectó ahí y que no hay que olvidar, por ejemplo, fue el COVID-19, que fue una cuestión que
llegó, atacó y bajó la pirámide poblacional. Y esto es sumamente, pues, hay cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Qué tipo de preguntas vamos a tener de esto? Bueno, vamos a tener varias, ¿ok? Y lo que necesito aquí, bueno, esta no la vamos a ver hoy, pero vamos a ver, taca, taca, globalización, globalización, globalización. Ajá, no. En este no vamos a encontrar. Deme un momento, ya casi. Vamos a ver si en este examen tenemos. Vamos a ver esto. Ok, y vamos a ver en el otro. Creo que en la práctica del 2019 habían algunas. Ya casi. Vamos a ver. Ahora sí. Mm, mhm, mhm, mhm. Bueno, esto es de migraciones. Migraciones, conflictos. Ajá, quizás no esté en la B, pero esté en la C. Vamos a ver por qué no se va. Ujú, vamos a ver acá. Ujú, ujú, no, en China no hay, en la B tampoco había. Vamos a ver en la A. Ujú, ujú, no, no. Ujú, ujú, ujú. Globalización. Vamos para la siguiente clase. Acá, por ejemplo. Ah, no, no, Israel-Palestina. Esto. Ujú. Limpieza étnica. Aquí está, miren esto. Esta es una, o sea, de este tema no van a venir muchas preguntas, como ya vimos. Siempre vienen unas, pero miren. Razones que influyen en la reducción de tasas de natalidad en Costa Rica. ¿Ok? Eh, dice, la incorporación de mujer al mercado laboral influye en la decisión de postergar la maternidad o de disminuir el número de hijos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, las mujeres al entrar a el mercado laboral, pues no tienen hijos, ¿verdad? Y viene espacio en blanco. ¿Cuál completa?
¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Dice, el deterioro de la calidad de los servicios de salud pública, la aprobación de leyes que limitan la fecundidad de las mujeres, el acceso y la comercialización de métodos anticonceptivos confiables o las campañas de vacunación gratuitas para la prevención de enfermedades. Bueno, acá la correcta es la C, porque claramente las mujeres tienen un acceso a anticonceptivos de mejor calidad. Hay una educación sexual, pues relativamente ahí que influye y que ha provocado, por ejemplo, pues un un descenso en las cuestiones. El deterioro de la calidad de los servicios de salud pública, pues no, ¿verdad? La aprobación de leyes que limitan la fecundidad, pues no, no hay ninguna ley que diga que una mujer tiene que tener cierta cantidad de hijos. Y las campañas de vacunación, pues no, no vienen pues al caso, ¿verdad? Vamos a ver, vean esta también del cambio poblacional en el mundo. Dice, se prevé que la mitad del crecimiento demográfico mundial desde hoy y hasta el 2050 tenga lugar en África, lo que hablábamos ahora, lo que ha crecido África. Gran parte de este aumento poblacional se genera en países como en bajos niveles de consumo, por la falta de acceso a la educación y a servicios básicos humanos. En contraste, la situación anterior, se espera que se produzca un descenso de la población de más del 15% de ese mismo en países como Bulgaria, Croacia, Hungría, Japón, Rumanía y Serbia. De acuerdo con el texto anterior, las proyecciones de cambio poblacional en el mundo evidencian la presencia de sistemas de gobiernos dictatoriales, el fortalecimiento de las fuerzas militares en diferentes naciones, los niveles de desarrollo socioeconómico de los habitantes del mundo o los sistemas de protección de recursos ambientales en los países. No me está hablando nada de dictadura, no me dicen que por algún dictador la población subió o bajó, entonces la A se quita. El fortalecimiento de fuerzas militares en diferentes naciones está igual, no me está hablando nada de militares, no me está hablando de naciones militarizadas, etcétera, etcétera. Entonces esta se descarta. Y la C es la correcta, es decir, en los países del primer mundo, Bulgaria, Croacia, Hungría, Japón, Rumanía y Serbia, que son países europeos, los niveles están bajando, ¿verdad? Y en contraposición, está hablando de África, que son países del tercer mundo, hay un aumento. Entonces, ¿esto qué nos habla? En las proyecciones que van en el mundo, lo que hablábamos ahora, ¿ok? Y la B, sistemas de protección, igual, la D no me está diciendo nada, absolutamente nada, no me está hablando nada de recursos ambientales. Oh, bueno, esto ya no hay. Entonces, como ven, no van a tener muchas preguntas sobre este tema, pero sí van a tener preguntas como muy puntuales, preguntas para analizar, preguntas para ver si conocen algún tipo de concepto. Entonces, es importante que los manejen. ¿Ok? Vean, repasen y lean. Si tienen alguna duda, pues no lo dejen pasar, háblenlo conmigo. Yo con mucho gusto les ayudo. Entonces, cualquier cuestión, pues me hablan y nos vemos la siguiente semana. Y pues nada, mucha suerte y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho y estoy pendiente por aquello, cualquier duda. Hasta luego.